Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Iñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los miércoles está aquí con nosotros el joven. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Herrera Solórzano. Un saludo al público consciente que hoy nos escucha. Gracias, licenciado Gilberto Herrera, gracias por acompañarnos los miércoles y gracias a usted que sintoniza todos los días la 10:30 de AM, la estación de radio que nos une en pensamiento y en corazón. Si usted nos está escuchando del otro lado de la frontera, gran parte del estado de California, sabemos que recibe esta señal, así que vaya nuestro saludo para ustedes. En Baja California, además de tener la 10:30 de AM, pues está el canal 87 de Easy. También nos pueden ver en Facebook en vivo, PSN en vivo y en www.psn.si si nos quiere ver por internet. Así que hay muchas cosas que comentar y aquí los recibimos a ustedes con muchísimo gusto. Hay muchos casos circulando ahorita, Arturo. Así es. Dice un encabezado, el licenciado Gilberto Herrera, dice que no solo es Javier Duarte. No sé si lo dice como justificación o como adorno, Arturo. La PGR dice, hay mucho más. Está Odebrecht, Tlatlaya, César Duarte, los 43, el Baester, y etcétera, etcétera. ¿Por qué van a dejar libre a Javier Duarte, Arturo? ¿Por qué? Porque es un protegido del presidente Enrique Peña Nieto. Y como él ya va de salida, va a procurar proteger y dejar en libertad a todos estos bandidos que compartieron el botín con el señor. Como Javier Duarte, el Baester, dice que hay un gran fracaso en las acusaciones e investigaciones de la Procuraduría General de la República, que han alcanzado la atención internacional, ya sea por su falta de resultados o por haber sido desechadas tajantemente por los jueces. En el caso de Javier Duarte, Arturo, ha sido mal armado un expediente. Así es. En el caso de César Duarte, igual. No piden la extradición. No. En el caso del Baester, ellos la hicieron y ellos la dejan en libertad. Así es. Ahí lo de el Baester es un clásico al vaso, ¿cómo se le puede llamar a eso? La agarraron, la metieron a la cárcel sin ningún cargo. Así le hicieron un montón de cargos, pero falsos. Y sin documentos. Y sin ninguna documentación. Y ahí la tuvieron encerrada. Como si fuera cualquier país bananero de esos que había antes, ¿no? De los Trujillo, de los Somoza. Ahí la tuvieron 5 años. Y ahora, como ya va de salida Peña Nieto, pues la soltó. ¿Se irán a ir todos juntos, Arturo? Pues a lo mejor. A gastar su dinero todos juntos. ¿Qué dices de todo esto, licenciado Gilberto Herrera? Que la estrategia o la política no es por todos desconocida. Recordemos que en tiempos de Salinas también hubo grandes detenciones, de las cuales aquí hemos hablado en este micrófono, y en tiempos de Calderón igual. Se reproduce un modelo para legitimarse en el poder, ya que llegan tras elecciones bastante turbias. Así es. Por lo tanto, Peña Nieto replanteó este viejo modelo que parece que lo tienen en un manual, en una guía. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer del presidente? La guía no pública para todos los ocupantes de la silla presidencial. Y tal cual reprodujo el modelo. En el caso de Duarte, lo hizo en tiempo de elecciones. No lo hizo al comienzo de su administración. Lo hizo en tiempo de elecciones. En el Estado de México se estaban jugando pues nada más y nada menos que lo que le llaman el bastión del priismo nacional. Atlacomulco. De Atlacomulco era el tercer heredero del gobierno del estado, Alfredo del Mazo, y tenían que hacer todo lo que estuviera en sus manos para refrendar esa posición. Adornar. Que obviamente llegó también en una elección bastante turbia.
Se utilizó, le llaman chivos expiatorios en algunos casos, pero se utilizó y se criminalizó mediáticamente por todos lados que si bien es un corrupto de primera, Javier Duarte, y el otro Duarte, utilizaron el aparato mediático para centrar todas las culpas del PRI en una sola figura. Una vez que utilizaron esta figura, una vez que se le recriminó, una vez que se le incautaron bienes, una vez que su familia huyó con toda la riqueza, con riqueza, con cuentas en el extranjero, y una vez pasado el proceso electoral y en esta etapa ya oficial de transición, le dicen: ¿sabes qué? Cumpliste tu función, muchísimas gracias, se inicia el proceso que dará fin a tu condena y pronto estarás en libertad. No lo hacen así. La verdad es que el expediente no estaba bien fincado. Que ese también es parte de este manual. Exactamente, es parte de este manual. Es parte de este manual, que es armar desde un principio un expediente mal o capturar de una manera incorrecta al presunto implicado para que al final del día los abogados técnicamente a través de una argucia legaloide obtengan la libertad. Bueno, yo le quiero decir al público que nos escucha que la Procuraduría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo Federal que se encargaría principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y ejerce sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y el bien común. Su titular debe ser el Procurador General de la República, que preside al Ministerio Público de la Federación. Esto por ver quién debería de haber ajustado estas cuentas, Arturo, a todos estos casos que estamos viendo, que no solo es uno. Precisamente la PGR lo dice hoy, Arturo. La Procuraduría General se mantiene en el ojo del huracán por segunda semana. ¿Por qué? Pues porque anda circulando muchos problemas. Y la nota dice así, Arturo. No solo es Duarte, un Duarte no, son dos Duartes. Es Odebrecht, es Tlatlaya, es César Duarte, son los 43, es el Bester. Hay muchos casos. Sí. A ver, Arturo, Gilberto, a ver si nos acordamos. Raúl Cervantes Andrade era procurador de la República. Sí. Era amigo íntimo del presidente Enrique Peña Nieto. Ajá. Entonces... Era un procurador carnal. Sí. Sí, pero entonces el Senado de la República, amigo del presidente, dicen, bueno, pues si Raúl Cervantes ya es procurador, que suba automáticamente a fiscal y que dure 9 años ahí. Sí, eso era lo que pretendía. Para que en esos 9 años nos encubra a todos los que vamos saliendo y no nos pase nada. Pero el pueblo se rebeló, Arturo. El pueblo se rebeló y dijo, no. Aún los diputados y senadores dijeron, ¿cómo es posible que Raúl Cervantes Andrade, que ahorita es procurador y que es compadre, amigo, más que amigo, cómplice del presidente, vaya a ser el fiscal y vaya a durar 9 años posteriores? Entonces, no le permitieron eso. Y lo quitaron, Arturo. Lo quitaron. Y entonces... Renunció. Renunció. Sí, muy bien. Él renunció. En ese tiempo, Santiago Nieto era fiscal de delitos electorales. Y se estaba viendo esto que estaba diciendo ahorita Gilberto Herrera, que estaban haciendo una trampa para ganar el Estado de México y ponían como distractor a Javier Duarte. Todos estábamos tras Javier Duarte y en el Estado de México ellos estaban haciendo sus trampas, amenazas. ¿Cuántas cosas sucedieron en el Estado de México, licenciado? Pues hubo coacción del voto, compra del voto, hubo violencia, hubo amenazas, hubo asesinos, presos políticos, se dejaron cabezas de cochino afuera de oficinas de Morena, hubo una burla. Recurrieron a todo. Sí, utilizaron todos los mecanismos habidos y por haber
para frenar a toda costa la llegada de la maestra Delfina Gómez Álvarez al poder y con esto acabar con el virreinato o la monarquía de los del Mazo en el Estado de México. Y cuando digo todos los métodos habidos y por haber, me refiero a métodos legales e ilegales. Cooptaron a todas luces los consejos distritales del Instituto Electoral, cooptaron al Tribunal Estatal Electoral del Estado de México y cooptaron obviamente a un sinnúmero de funcionarios. Recordemos que también fue ahí donde más de la mitad del gabinete fue a hacer campaña directa a Alfredo del Mazo. Todos los secretarios de Estado, incluyendo un ex rector de la UNAM. Sí. Lo tenían ahí repartiendo volantes. Botiquines familiares. Sí, pues prácticamente. Bueno, todo esto, hablando de la Procuraduría Fiscal, que era Santiago Nieto, y él también, Arturo, fue presionado porque estaba investigando todo esto y terminó por renunciar. Bueno, lo hicieron renunciar. Bueno, pero se quedan acéfalas estas procuradurías y estas fiscalías, y así hemos transitado el último año, sin fiscalías y sin procuradores. Ahorita dicen que tenemos a un procurador encargado de despacho que se llama Alberto Elías Beltrán. Pero él dice pues que él no tiene la culpa, Arturo, de que no hayan hecho un expediente suficientemente compacto, suficientemente fuerte, y entonces Javier Duarte, además cambiaron la ley lo suficiente para que si había desfalco, ¿cómo se llama? La nación, Arturo. Peculado no sea delito grave. Entonces, pues no hay que perseguir. No, pues no. Así es. Todos los delitos. Todo amañado. Recordemos que en la siguiente administración, en el nuevo gobierno democrático, la compra del voto, la corrupción, van a pasar a ser delitos graves. Sin derecho a fianza. Sin derecho a fianza. Derechito a la cárcel. Derecho a la cárcel sin derecho a fianza. Lo que es compra del voto y corrupción. Así es. Pero, por ejemplo, todo lo que hicieron estos tipos, ya no los van a poder juzgar en la próxima administración, ¿no? Porque la ley no es retroactiva, licenciado Gilberto Herrera. Miren, la diferencia ahora es que va a haber un poder judicial autónomo. Y si bien Andrés Manuel no se va a inmiscuir, no tanto inmiscuir, porque no puede como ejecutivo, no se va a enfrascar en venganzas desgastantes, y él se va a concentrar en el desarrollo de la nación. Eso no quiere decir que el Poder Judicial en nuestro país actúe. Y cuando me refiero a actúe, es que cualquier ciudadano mexicano que tenga las pruebas y presente una denuncia contra, llámese los Duarte, los Peña, los Moreira, qué sé yo, el Estado mexicano va a actuar. Esa va a ser la diferencia. Aquí no. Pero luego hay la situación esa legal de que no se puede juzgar dos veces por el mismo delito a la persona. Bueno. Entonces, pues, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Pues que se van a buscar otros delitos, porque estas personas fueron pues unos, ¿cómo le llaman? Marrulleros. Voy a decir, a ver, en esta Procuraduría General de la República ha desfilado Jesús Murillo Caram, Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade. Hoy, en un país con niveles históricos de violencia y de impunidad, la Procuraduría General de la República se encontró ahora que hace casi un año no tenemos titular, y el encargado de despacho, que se llama Alberto Elías Beltrán, dijo recientemente, ahí va lo bueno, las investigaciones de la desaparición de los 43 en Guerrero, de la masacre de Tlatlaya en el Estado de México, todo lo que sucedió en 2014 fueron echadas por tierra por los jueces que encontraron diversas irregularidades y han ordenado a la dependencia reabrir los casos. Y aquí es donde viene lo bueno, porque al reabrir los casos ahora dicen, pues Javier Duarte no tiene ningún problema, ¿tú? Así es. Y César Duarte, pues tampoco
Tampoco. Y ahí va. Eso es el último evento que está haciendo Enrique Peña Nieto para burlarse de nosotros. Así es. Entonces, todos esos tipos se van a burlar de la ley. No se les va a poder hacer nada, licenciado. Bueno, insisto, es que la diferencia es que en esta administración va a haber una verdadera separación de poderes. El Ejecutivo se va a encargar de lo suyo, el Legislativo a hacer leyes y el Judicial. Sí, pero digamos, esta administración saliente los deja ya blindados para que ya no les puedan hacer nada. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Miren, muchos de estos políticos o muchos de estos funcionarios van a creer que ya. No, que que continúan viviendo en un país, digamos, con un sistema judicial endeble. Seguramente van a reincidir, seguramente. Y la diferencia es que ahora sí va a haber justicia. No va a haber venganza como tal, pero todo aquel que reincida en esta administración va a caer todo el peso de la ley. Le agrego, va a haber otros 2 delitos graves. No solamente la compra o coacción del voto, no solamente la corrupción, también va a ser delito grave en esta nueva administración el robo de combustibles. Los llamados guachicoleros van a ir directo a la cárcel sin derecho a fianza. Y también todo aquel que facture o haga facturas apócrifas también va a ser delito. Va a ir directito a la cárcel. Delito grave. Vamos a estar en un país con un Estado de Derecho. Vamos a estar en un Estado de Derecho, auténtico Estado de Derecho. Recordemos que nadie al margen de la ley y tampoco nadie por encima de la ley. Como decía Juárez, tal cual. Todo aquel que reincida va a pagar las consecuencias. De aquí en adelante. De aquí en adelante. Pero insisto, estos bandidos que ya nos robaron, eso ya no se les va a poder hacer nada. Pues si tú, Arturo Geraldo, vas y presentas una denuncia contra Javier Duarte por cohecho, por peculado, por corrupción, la ley va a tener que seguir el caso por oficio. Así por es. oficio. Así es. El resultado va a depender del nuevo sistema de justicia penal. Así es. Pero si tú presentas una denuncia, o sea, no la va a presentar el Estado mexicano, pero si tú como ciudadano presentas una denuncia contra Kiko Vega, contra el Patas, por así decirlo. Yo contra el Bester. Contra el Bester, el Estado mexicano va a tener que llevar su curso de oficio. Así es. Okay, eso es lo nuevo. Vamos a una pausa. Enrique Peña Nieto le entrega al licenciado Andrés Manuel López Obrador un país en quiebra, con una deuda exterior impagable. Solo en cubrir intereses se nos va la mitad del presupuesto nacional. Pero Peña Nieto se lleva una fortuna personal calculada en miles de millones de pesos, que seguramente la tiene depositada en el extranjero para estar bien protegido. La pregunta que se nos viene a la mente a todos los mexicanos es, después de todo este desastre que deja al país al borde del precipicio, ¿no se le fincarán responsabilidades? Vicente Fox se robó todos los excedentes petroleros durante su sexenio, que ascendieron a más de 280,000 millones de pesos, y no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. Felipe Calderón nos dejó un saldo de más de 200,000 muertos y otros tantos desaparecidos, y sigue tan campante como si hubiera hecho una gracia. Al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, que desapareció cantidades enormes de dinero,
lo sigue protegiendo el régimen actual. Los hermanos Moreira, que saquearon brutalmente al estado de Coahuila, siguen disfrutando de cabal salud. Podríamos citar muchos casos que son del dominio público, pero no nos alcanzaría el espacio. Pero insistimos, todo seguirá igual. ¿Qué piensan hacer con Carlos Romero de Champ? Un bandidazo de 7 suelas que ha dispuesto de miles de millones de pesos en complicidad con los presidentes en turno. Se le seguirán guardando toda clase de consideraciones. Emilio Gamboa Patrón, Pedro Joaquín Coswell, Diego Fernández de Ceballos, entre otros muchos atracadores nacionales, seguirán siendo considerados personajes prominentes de la política nacional. Nosotros, los mexicanos, pagadores de impuestos, queremos ver en la cárcel a todas esas ratas inmundas, o en todo caso, que se les obligue a regresar todo lo que se han robado. Con eso alcanzaría para pagar la brutal deuda externa y nos sobraría dinero para atender las demandas más apremiantes del pueblo. Estamos totalmente de acuerdo en que el licenciado López Obrador, por lo pronto, no puede hacer gran cosa, porque todavía no toma posesión de la presidencia de la República. Pero de todos modos, estamos oyendo que se habla mucho de perdón y olvido, pero consideramos que esos gandallones no merecen ninguna consideración. Al contrario, se les debe aplicar todo el peso de la ley, porque ellos no se tentaron el corazón para golpear a México, causándole daños irreversibles a la nación, porque fomentaron la miseria en tales extremos que provocaron la muerte de miles o quizá millones de personas que por desgracia no tuvieron manera de defenderse. Para congratularse con los 30 y tantos millones de votantes que lo llevaron al poder, lo primero que tendría que hacer el licenciado López Obrador sería aplicar la ley a secas, como decía don Benito Juárez, porque si deja libres a toda esa caterva de rufianes, al rato se van a estar confabulando contra su gobierno, porque son gente maleada que no puede vivir sin estar haciendo daño. El licenciado López Obrador sabe muy bien con qué clase de personas está tratando. Por lo mismo, debe actuar en consecuencia. Sería muy saludable para todos. Es importante que en esta nueva etapa que hemos denominado la cuarta transformación de la República, una etapa del todo nuevo, que incluye una nueva forma de hacer política, una nueva visión, una nueva óptica de cómo vemos la política en nuestro país. Las personas, los funcionarios, los servidores, los políticos que hayan incurrido o que se atrevan a incurrir en actos inmorales de peculado, corrupción, robo, saqueo, desvío de fondos, por así nombrarlo, caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Este gobierno tiene que ser ejemplar. Si se ha propuesto como uno de los objetivos superiores no solo acabar con la corrupción, sino erradicarla de raíz. Y cuando dice Andrés Manuel erradicarla, está hablando de no aminorarla, no disminuirla en un cierto porcentaje, sino que se acabe por completo la corrupción en la administración pública. El escarmiento que deben de sufrir, por así decirlo,
los primeros implicados en casos de corrupción deben de ser bastante altos o justos. Es decir, que ahora nadie esté por encima de la ley, por mejores abogados que tengan, digamos, la justicia ya no debe de ser para aquellos que cuenten con recursos o con dinero, sino que todo el peso recaiga sobre aquellas personas que desvíen los recursos públicos. El erario público va a ser dinero sagrado. El dinero de la nación, el dinero público va a pasar a ser dinero sagrado. Y aquel que se atreva a tocarlo para fines personales, todo el peso de la ley va a caer sobre ellos. Si bien estamos trabajando en un proyecto que busca o está en aras de la felicidad, la pacificación y la reconciliación nacional, y ese es el objetivo superior, supremo, también debe quedar claro que nadie va a estar por afuera de la ley, ni siquiera los expresidentes o algún gobernador o algún primo o familiar de tal familia o de tal apellido. Esta administración tiene que ser ejemplar en todos los sentidos e impecable en el uso de la justicia. Muy bien. Así debe de ser, pero yo insisto en que todo aquel que cometió delitos en este régimen debe ser castigado. Todo ese dinero que se han llevado, que se han robado en una forma tan descarada, debe recuperarse de alguna manera. Debe haber alguna forma legal de recuperar todos los recursos que necesitamos los mexicanos para salir adelante. Porque no es justo que un individuo como Humberto Moreira se lleve 36,000 millones de pesos como si se llevara 5 pesos. Y no le pase absolutamente nada, porque cuenta con la protección del señor presidente. Bueno, cuenta ahorita, Arturo. Sí, por eso estoy hablando de la situación actual, de lo que está pasando en el país, porque todos estos tipos son tipos muy vivos. No estamos tratando con gente tonta, estamos tratando con gente bandida, con gente sinvergüenza, con gente rata. Se protegen muy bien los unos a los otros. Las leyes todas son amañadas. Las leyes los protegen a ellos. Por eso se sienten confiados, porque saben. Yo creo que es importante recordar, Geraldo, que dentro del proyecto de nación, el primer proyecto de nación, hay un capítulo que se lo dedican a la Suprema Corte de Justicia, el máximo órgano de justicia en el país, donde se habla incluso de que los ministros sean electos popularmente, es decir, que también se democratice la Suprema Corte de Justicia y que no sean a propuesta del presidente ratificados por el Senado, porque eso ya va con cierta carga política, donde les impiden, como ellos mismos dicen, hacer un libre uso de la justicia. Si los ministros de la justicia son electos popularmente, van a llegar hombres sin las manos atadas para que ejerzan la justicia como debe de ser. Así es. Vamos a una pausa, adelante. También tenemos un llamado que hacer. Miren, se invita a los líderes, a los activistas sociales y a la ciudadanía en general para que acudan este viernes 24 de agosto a las 5 de la tarde al monumento a Cuauhtémoc para manifestar la inconformidad por la inseguridad que tenemos en el municipio de Tijuana. Si usted quiere asistir el viernes a las 5 de la tarde en la glorieta de Cuauhtémoc, muchas personas se van a reunir. Si usted es uno de los lesionados en este aspecto, bueno, pues ahí está la invitación. Y hay una invitación especial para la gente en Rosarito. El ingeniero Daniel Vera
participante de Morena, invita a que lleve a usted a sus jóvenes el sábado de 9 a 1. Todos los sábados de 9 a 1 en la Plaza Comercial Mazatlán en Rosarito va a dar introducción a la ciencia. Qué importante esto, ¿verdad? Es muy importante. Esto es una clase gratuita. Y todos los miércoles a las 6 de la tarde estará ahí mismo ese ingeniero Daniel Vera. Los sábados de 9 a 1 en Plaza Comercial Mazatlán en Rosarito. Para los jóvenes de entre 9 y 12 años más o menos, desde las 9 de la mañana, se llama Introducción a la Ciencia. Estos son trabajos voluntarios que hacen los morenos para ayudar a la sociedad. Yo nada más para recordarles, hablando de todo esto, que hoy los científicos mexicanos exigieron a la nueva administración que se destine por lo menos el 1% del presupuesto nacional a ciencia y tecnología, investigación, innovación, patentes, en aras de que México pues sea potencia mundial y no siga en esta de alguna forma arcaica de comprar o adquirir tecnología de segunda de países potencia, sino que México ya empieza a producir su propia tecnología y pase de ser un país manufacturero a un país innovador. El rector de la UNAM, el señor Graue, el doctor Graue, le pidió al nuevo gobierno, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ahora que van a hacer, a partir del día 1, el nuevo presupuesto, Arturo, para el año que entra, designe una cantidad especial para investigación. La UNAM es el más alto, ¿verdad? Sí. Prestigio que hay en la República Mexicana, y él es el que pide que a todos los investigadores se les dé el 1% del presupuesto. Mire, vamos para darles un dato. La Universidad de Los Ángeles, en California, produce más patentes que todas las universidades públicas de nuestro país. Fíjense, ¿no? Una sola universidad en el estado de California produce más patentes que todas las universidades en México. La investigación. Es importante la investigación. Necesitamos ingenieros, necesitamos investigadores, necesitamos científicos. Si ese país va a salir adelante, va a ser gracias a su creatividad y a las manos expertas, científicos, ingenieros. Bueno, yo quiero decirles que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante estos días se ha dedicado a dar entrevistas. El día de ayer se divulgó una entrevista que hizo con Denise Merkel, y el día de hoy se va a transmitir una entrevista que hizo con Ciro Gómez Leiva. En estas entrevistas, la periodista que lo está entrevistando, le pregunta muchas cosas: qué es su mayor logro, cuál es su menor logro, qué es lo que le satisface más, qué ganó en esto o qué perdió. Preguntas a modo, ¿eh? Para que las pueda contestar. Suavecitas, sí. Las de Denise. La de Denise dijo Merkel sobre si a alguien o a quien quisiera pedirle perdón por alguna cosa que hubiera hecho mal, y respondió: mira, perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por las insuficiencias en varias explicaciones, y sobre todo, si a alguien agravié, si a alguien lastimé, le pido una disculpa. Pero no trae destinatario en particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi conciencia, pero si a alguien, por el ejercicio, en la manera en que goberné, se sintió lastimado, afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa. Ahí está en la imagen de televisión la entrevista que le dio a Denise Merkel. ¿Qué decimos sobre estos perdones? Por lo pronto, a mí me ofendió mucho por su sarta de mentiras que siempre está diciendo en los micrófonos. Cuando está diciendo un montón de mentiras en las pantallas de televisión, yo me siento ofendido porque considero que me está viendo la cara de tonto. Cuando dice, en mi sexenio se han creado más empleos que en los últimos 30 años de gobierno.
son mentiras. Cuando ha dicho que en este sexenio la justicia ha alcanzado niveles sorprendentes, son mentiras. Y como esa es un montón de mentiras con que ha tratado de engañar a las personas. Tú no lo Eso perdonas. a mí me ofende. Y también ofende a millones de mexicanos. Y esto sin contar la cantidad de padres de familia con hijos desaparecidos, con hijos asesinados y que se han tenido que desplazar de un lugar a otro porque él no supo, Arturo, no supo llevar un gobierno. Está haciendo una evaluación de gobierno ante las pantallas de televisión con periodistas a modo. ¿Tú le perdonarías, licenciado Gilberto Herrera? Yo, en primer lugar, algo que hizo un error, porque parecía que se escuchaba muy bien hablando y tenía ya un discurso elaborado. Algo que estaba haciendo Enrique Peña Nieto es pedir perdón. Él no es nadie para pedir perdón. Él tenía que haber ofrecido un perdón, porque el pedir perdón es que la otra persona, así dijo. Bueno, maestra. pero dijo al final, le ofrezco una disculpa. Todo el que lastimé sin querer por mi forma de gobernar. Esa disculpa no me sirve de nada porque no la dice, realmente no es legítima. Es una disculpa por cortesía. Y una disculpa por cortesía no sirve de nada. Hipócrita. Obviamente en una entrevista a modo donde busca cerrar y tratar de congraciarse un poco con todos aquellos que les hizo daño, pues ya no sirve de nada. Es una de las administraciones más desprestigiadas en la historia reciente de nuestro país. Enrique Peña Nieto ni siquiera admitió realmente el error que implicaba el conflicto de interés por haber adquirido una casa de un contratista del gobierno. Así dijo. Aunque al final se haya justificado diciendo que no hubo tren México-Querétaro, el contratista IGA ya le había hecho varios proyectos en el Estado de México. El recibir una casa de ese contratista es un verdadero y evidente conflicto de interés. Dice que su error fue haber implicado a su esposa y poner a su esposa a ofrecer disculpas en Televisión Nacional. No, señor, su error fue haber permitido que en su administración se elaboraran contratos con una empresa de la cual usted recibió una casa. ¿Y qué casa? Una casa de 88 millones de pesos. Y si no hubiera conflicto de interés, y si esa casa tal vez hubiera sido producto de su esfuerzo o del esfuerzo de su señora esposa, ¿por qué se le corrió a una periodista de MBS? Y me refiero a Carmen Aristegui. ¿Por qué Carmen Aristegui tuvo que pagar las consecuencias de esta investigación? Así es. Si no hubo tal delito. Entre las cosas que le preguntaron cuál era su mayor logro, dijo que las reformas estructurales. ¿Qué podemos decir de esto, Arturo? Bueno, las reformas estructurales fueron tomadas para beneficio de una pequeña minoría de ciudadanos, dueños del gran capital, atendiendo presiones de la gente que lo llevó al poder. Así es. Esas reformas estructurales no favorecen a las mayorías del país. Al contrario, fueron en detrimento de la gente del pueblo. Entonces, ¿cómo le va a causar una satisfacción el afectar los intereses de la población? Así es. Sí. Bueno, a ver. Bueno, maestra, él argumenta, y te parece con un discurso bastante elaborado, repetitivo. Dice. Sí, repetitivo, porque cuando a pregunta directa de la periodista si se siente responsable él de la derrota, de la gran derrota del PRI, que por cierto es la quinta fuerza política ya en la Cámara de Diputados, pasó a ser una fuerza de quinta. La pregunta expresa dice que no, que eso es parte de los cambios a nivel global, donde los partidos tradicionales, así fueron sus palabras, han estado perdiendo terreno políticamente, y que su partido es un partido tradicional. Y se le volvió a repetir que si su administración, y dijo, sí, tal vez las reformas estructurales que yo impulsé, pues no eran políticas
populares. De hecho, el gasolinazo, y lo reconoció, era una política bastante impopular, necesaria en su momento. Es cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué beneficio entonces han traído las famosas reformas estructurales? Porque por lo menos en esta administración no hubo una reforma que digamos, mira, valió la pena. Hablo en el sentido amplio, claro. O sea, global. Tal vez hubo algunas políticas de que ya no iban a cobrar larga distancia entre teléfonos celulares, pero realmente la reforma fiscal sirvió de algo. La reforma energética dejó algún beneficio para el pueblo de México. La reforma laboral protege los derechos de los trabajadores. La reforma educativa impulsó la enseñanza en nuestro país. Para nada, en lo absoluto. Fue un gran retroceso esas políticas o recetas impulsadas en su administración, recetas desde el extranjero. Pero que como no eran dice ideas. Arturo Geraldo, las preguntas que le hicieron son a modo. Jamás le preguntaron, ¿considera usted que algunos gobernadores que todavía no están capturados son parte del desfalco de nuestro país? Jamás le preguntaron eso, Arturo. No, y cuando le preguntaron sobre la profesora Gordillo, dice, eso es el problema que a mí no me atañe. Eso es cuestión de la Procuraduría, del aparato judicial. Eso es mentira. Sabe perfectamente. ¿Qué cree que nos chupamos el dedo? A esa mujer la metió a la cárcel por órdenes suyas, porque le estorbó para la famosa reforma educativa. El Bester Gordillo manifestó públicamente que estaba en contra de la reforma educativa impulsada por el presidente, por el mandatario. En los primeros 6 meses de su administración, públicamente lo retó y recibió las consecuencias de haber retado a este régimen corrupto. Le cargaron la mano. ¿Por qué? Porque sin duda este mismo régimen se aprovechó por mucho tiempo, por más de 20 años, se aprovechó de la maestra del Bester Gordillo, pactó con ella, hicieron acuerdos con ella, lograron posiciones gracias a ella, y cuando les dejó de servir, simplemente se desecharon de ella y ni siquiera fueron buenos para visitarla ni en el hospital ni en la cárcel. Bueno, eso es lo de menos. Las complicidades se dieron no nada más en este gobierno con el Bester, en el anterior y en el anterior y en el anterior. Y son cómplices el secretario de Educación, el que es secretario de Educación, el secretario de Gobernación, el presidente de la República en turno. Todos fueron cómplices y todos están ricos. Y doña Elvester cataloga ahorita su fortuna, ¿en cuánto, Arturo? En 1,970 millones de pesos. Bueno, pero heredados de su mamá. De su abuelita. De su abuela. Por lo menos 350 millones de pesos. Pues es puro cuento eso. La madre era una maestra rural. Bueno, la PGR, para terminar este periodo de gobierno que ya se va, gracias a usted que hizo conciencia, gracias a todos los mexicanos, gracias a nuestros mexicanos en el extranjero que votaron desde allá, gracias a todos los que hicieron conciencia, la PGR dice hoy que retira a Javier Duarte el delito de delincuencia organizada, y con esto da un paso más hacia la libertad de un cómplice más del presidente Enrique Peña Nieto, Arturo. Yo creo que se van a ir todos juntos en el avión, no sé a vivir a dónde, con tanto dinero como se llevaron. Pero Javier Duarte va a salir de la cárcel, igual que sacó a Elvester, Arturo. Igual que sacó a Moreira. Igual que sacó al que protegió a César Duarte. A todos sus compinches los está poniendo en libertad. Nos vamos, licenciado Gilberto Herrera. Nos vamos, no sin antes recordarles que tenemos que seguir luchando. La primera fase de esta transformación se ha cumplido, logramos el triunfo. Ahora tenemos que demostrar que vamos a gobernar con honestidad y que una nueva forma de vida y de gobierno es posible. Mi nombre es Gilberto Herrera, un gusto haber estado con el público consciente de política y políticos. Yo felicito a los que ya empezaron a trabajar en nuestra nueva fase. En todo Tijuana, en Ensenada, sobre todo los hemos visto trabajar en Tecate y en Rosarito. Estas clases especiales, este trabajo voluntario, es parte de un caminar
de un nuevo México. Gracias a todos ustedes, estamos iniciando una nueva patria. Hasta la próxima, les dice Esperanza Íñiguez. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.